Saludamos al arquitecto Carlos Álvarez, quien fue director de control urbano del municipio de Cuenca. El tema sobre el cual hablábamos tiene más que ver con manejo del centro histórico, pero son temas que no están ajenos al control urbano, que tiene que regular la actividad de sus ciudadanos en el centro de Cuenca. ¿Qué le parece ante todo esta iniciativa frustrada por el municipio de Cuenca, pero como se puede evidenciar que tuvo ya algún progreso, pues los ventanales efectivamente fueron instalados en esta joya arquitectónica de esta ciudad? Gustavo, muy buenos días. Definitivamente me sorprende que se esté realizando este tipo de actividades en lugares, pues definitivamente que el patrimonio tiene que ser conservado en su máxima expresión. Sagrado, es imposible en el doble tocar sentido. una parte, ¿no? Es decir, ya llegar al extremo de querer utilizarlos bien como es la catedral en primer lugar para poner un negocio de esta categoría. Yo creo que tenemos que ser sumamente respetuosos en este sentido y el municipio tiene que ser. Aquí sí imponer su autoridad, es decir, no podemos llegar a un momento dado a ver que ya estén realizando trabajos y no les coigamos a tiempo. Aquí también vale decir que hay una insensibilidad de muchas personas que el patrimonio o la ciudad de Cuenca le ven como un ente de negocio, o sea, poco o nada interesa lo que es declarado patrimonio de la humanidad. Poco interesa lo que conlleva una edificación de esta naturaleza. Lo que interesa es el dinero, definitivamente, sin importarle absolutamente si va bien o mal de Cuenca. Yo creo que en eso el centro histórico y el municipio debe empezar a hacer ya un levantamiento de todo lo que son bienes patrimoniales e ir colocando una placa o algún distintivo que sepa que quien va a comprar un bien de esta naturaleza sepa a qué atenerse. Porque también le digo, en esto también se da engaños. Muchas veces casas que están inventariadas por costo, etcétera, etcétera, pues lo dicen, puede hacer esto y no hay ningún problema. Yo creo que es fundamental que sepamos perfectamente, que orientemos a la ciudadanía para que no comentamos esto y empecemos un rato. ¿Cómo evitar esas trampas ciudadanas, aquellas que resquebrajan paredes, que humedecen paredes de adobe, que rompen exprofesamente tejados para que no protejan a la construcción y esta finalmente sucumba? Yo creo que ahí debe cambiar un poco la vigilancia municipal. Yo creo que es fundamental que trabajemos viernes, sábado, domingo y días de fiesta. ¿Usted lo hacía? Sí, porque son las épocas en las que definitivamente pues no hay la participación, el cuidado, y entonces lo hacen. Sabemos perfectamente que en paredes de barro, bajareque, el mantenerle con constante de agua, eso se baja definitivamente, ¿no? Y entonces las salidas, no, había un desagüe. No hay el desagüe. Por favor, entonces controlemos directamente y van a ver que estas cuestiones tienen que hacerle a la luz del día y con los permisos respectivos. Por allí, a propósito, no la tenemos a la mano, pero hace muy pocos días otro periodista cuencano exhibió fotos de la vieja cervecería, me parece que era la cervecería Puimir, en la cual señalaban se había retirado las tejas, aparentemente para provocar la destrucción de este inmueble que se encuentra en lamentables condiciones. Este bien tiene muchísimos años, inclusive estaba en venta por la parte de los herederos, definitivamente. No le podría decir qué acción tomó el municipio, porque siendo un bien de esta naturaleza podría llegarse a algún tipo de acuerdo, o pedir también, digamos, a ciertas instituciones internacionales el apoyo para hacer la restauración de estas viviendas. Pero créame, Gustavo, yo creo que es fundamental que empecemos ya a ubicar algún tipo de identificación en estas casas, para que no solamente el propietario, sino los ciudadanos de Cuenca, ¿no es cierto?, sepamos que en mi barrio existe una casa o existe un lugar en el cual definitivamente puede construir ciertas partes y no hacer lo que a bien tuviera el dueño. Porque la participación ciudadana es fundamental, es la que denuncia. El municipio no se alcanza, ¿no es cierto? La ciudad ha crecido, hay bienes patrimoniales que no solamente es en la ciudad, tenemos casas de hacienda, y unas casas de hacienda muy, muy bonitas, ¿no es cierto?, que han tenido toda una trayectoria que también tenemos que cuidar. Ahí hay que dar la responsabilidad a los GAD parroquiales que lo permiten, a que controlen estos bienes. Hace muy pocos días, no habrá pasado inadvertido para usted, se destruyó una nueva casa patrimonial, aparentemente con la intención de convertirla en un parqueadero, hecho que lamentablemente se fue por encima de todas las normas y del control municipal. Le debo decir, Gustavo, que tuvimos la oportunidad de conocer la casa,
entramos a ver, tenía patio tras patio huerta, y tenía pues una pileta muy bonita de piedra, que no sé qué fin tendría. Y duele que hayan el capital, el interés económico esté sobre la cuestión cultural. Claro que se va a seguir ya todos los pasos pertinentes del juzgamiento, pero podrá reconstruirse, si se quiere usted, de las paredes y todo, pero esos frescos, esas pinturas, definitivamente que le daba otro significado a la vivienda, otro calor humano. Había unas partes en los cielos rasos, en la parte de la cocina, que le daba un ambiente, pues, volver muchísimos años atrás. ¿Qué dice la ley en cuanto a sanciones? Que sería la única forma, lamentablemente, eso es llover sobre mojado, pero sería la única forma de sentar precedentes a futuro. Tendría que cambiar, porque a veces los costos y las multas son mínimas en comparación al bien patrimonial. Lo que plantea es que tiene que hacer una reconstrucción de la misma y pagar una multa, pero hay que ser muy claros, la reconstrucción de la misma va a tener otro tipo de características. Inclusive les digo, por ejemplo, el mismo tipo de trabajo de lo que serían las paredes, ¿no? El adobe ya tiene otro tipo de consistencia, ya no es una forma en la que estuvo. Porque hay ciertos detalles que hay cosas que definitivamente son irrecuperables. Claro, o sea, no se puede hacer una fotografía de todos los sectores, se hace a veces de aspectos fundamentales, pero hay cosas que el rato que uno va haciendo la inspección, se va revisando y va descubriendo una serie de circunstancias, ¿no es cierto? En pinturas, por ejemplo, uno simplemente le ve una pared y luego que limpia empieza a ver unos frescos preciosos, lo que se hizo en el es decir, son daños, allí sí cabe el término literal, irreparables. Irreparables, o sea, simplemente quedará la casa como hecho físico, como construcción, pero ya lo que estuvo ahí invertida, todo el arte, pues ahora, ya pasa a segunda hay que mano. indicar que esto es una constante dentro de la historia de la ciudad. Recordamos tantas edificaciones que se han tumbado en Cuenca. Una de las que no hemos hablado es, por ejemplo, donde se exhibe actualmente un denominado Deli de la Italiana, en la avenida Solano, zona de La Salle. Allí se destruyeron casas patrimoniales en este lugar y también para abrir un parqueadero. Y esto, me parece, fue durante la administración del ingeniero Marcelo Cabrera. Bueno, cuando se pidió ese planteamiento, se pidió a Centro Histórico que informara si están inventariadas. Sacaron todos los documentos y esa vivienda no estaba inventariada. Desgraciadamente, una más de las que no estaban inventariadas y sobre las que se actuó. Claro, ese es uno de los errores graves, es decir, el Centro Histórico tiene que hacer, y la cuestión de patrimonio, yo creo que deben trabajar conjuntamente y dar la valoración, es decir, esto es patrimonio por estas circunstancias y no se toque, porque si no hay a veces contradicciones y eso lleva a que se cometan errores. Se dijo, arquitecto Álvarez, que en la administración a la cual usted se perteneció, del arquitecto Marcelo Cabrera, se destruyeron aproximadamente unas 200 casas patrimoniales en la ciudad de Cuenca. No se ha refutado este tema por parte de la administración anterior. ¿Coincide usted con esa cifra? No, yo creo que inclusive se dio mayor auge a la cuestión de conservación y mantenimiento de casas patrimoniales. Ahí tenemos la cuestión de la Casa de la Lira y todo el sector en el vado de las viviendas que están ahí, ¿no? También tenemos la cuestión en el arco que era del famoso Novedades por la Loja, también se restauró. O sea, se ha dado parte de trabajo, y eso es lo que le puedo decir, porque era lo que conocíamos y definitivamente estábamos todo el equipo trabajando para que estos bienes patrimoniales se conserven y se tengan. De 200 me parece sumamente exagerado. Pero es difícil en todo caso, aunque pueda existir la decisión política de proteger el patrimonio, es difícil hacerlo. Es difícil porque le digo, muchas de las veces los dueños empiezan a hacer reintervenciones al interior. Uno pasa por la casa y ve la fachada que aparentemente no está tocada, pero al interior le están derruyendo. Yo creo que aquí también sería bueno que cuando se haga este tipo de inventariado, se haga un recorrido de parte de los inspectores, tanto de control urbano cuanto de centro histórico, revisando en el interior para ver que no están interviniendo. Esto también le pone en alerta al dueño, sabe perfectamente, porque ahí sí sería ya con pleno conocimiento, proceder a derruir un bien de estos culturales, yo creo que todo el peso de la ley. Acaba Cuenca de observar una semana internacional por la movilidad con una serie de actos. Arquitecto Álvarez, tuvimos
entre varios personajes que hablaron sobre este tema al gerente de la EMOVA, al ingeniero Juan Carlos Aguirre. Él señaló que persisten planes del municipio para ampliar las ciclovías en la ciudad de Cuenca. Hubiésemos querido tener al ingeniero Marcelo Cabrera, no en lugar de usted, pero sumado a usted. Señaló el exalcalde que hablaría los 100 días de gobierno de Pedro Palacios, no lo ha hecho, no sabemos para cuándo postergará un criterio, pero quisiéramos conocer, a nombre quizá de la anterior administración, qué es lo que se está haciendo en materia de movilidad alternativa en la ciudad de Cuenca. Bueno, yo creo que el plan que se elaboró por parte de la EMOV definitivamente ya se hacía con el funcionamiento del tranvía, con la cuestión de las ciclovías, con la cuestión de los buses, es decir, todo un compendio para que no fallara ni ninguno de estos aspectos funcione aisladamente. Y yo creo que uno de los problemas fundamentales es cuando no hacemos una continuidad de un trabajo realizado. Yo creo que es fundamental que estudiemos, veamos las cuestiones que están dentro de un plan y si podemos mejoremos completamente. Pero ahora, lo que pasa es que a veces dan de baja todo. Las ofertas de kilómetros en ciclovías quedaron muy deficitarias con respecto a lo que se realizó durante la administración del ingeniero Cabrera. Estaba planteada, le digo definitivamente, una de las visiones era, por ejemplo, darles continuidades, por decirlo algo, que sea de Cuenca, yendo por la parte esta de San Joaquín. Se hablaba un corredor hacia allá. Todo un corredor, ese era lo fundamental, porque eso es casi la ciclovía, definitivamente, donde que podamos... Porque aquí si ponemos la bicicleta que vaya del centro hasta el Parque de la Madre, no es una ciclovía, es un recorrido mínimo simplemente para mironar. Pero lo que queremos es que estas vías sean definitivamente, como son en otras partes, definitivamente, y estos lugares como son parroquias, en ese sentido que la gente pueda hacer. ¿Por qué no se hizo? Uno de los problemas que se planteó ahí, digamos, era la cuestión un poco del presupuesto. Y también tendríamos que hablar, se tenía que hablar con obras públicas del Estado, porque ellos son dueños de la vía, ¿no es cierto? Porque ellos tienen que ver inclusive los retiros y todo. Entonces esto demoró en alguna manera pues que se ponga en práctica este tipo de vías. Pero quedaron estos planes sustentados, deberían o merecerían una continuidad por parte de la actual administración. Creo que habría que revisar y poner en práctica este tipo de vías que son fundamentales. Yo creo que una de las cosas que se cometen políticamente es, llega un gobierno y cambiamos todo. Yo creo que hay que revisar, hay que ir viendo. Hay cosas buenas, cosas que tenemos que ir mejorando, nada está escrito sobre piedra. Y lo que me decía usted del ingeniero Cabrera, pues él quedó en hablar en 100 días, yo creo que está esperando un poco que pase, porque también a veces el periodo de 100 días es corto ante el planteamiento que se hace. Esperemos que lo haga ya en su debido tiempo y con las conocimiento y más que aquí hay que hacer una creación, la crítica. Yo creo que más que la crítica hay que dar ideas para que la ciudad una crítica crezca, constructiva es lo que se debería tener. Así es. O sea, no puede llegarse a propósito de crítica constructiva, ¿cómo ve usted el tema del tranvía, el manejo que se está haciendo? Aparentemente sí existe la decisión ya tomada de impulsar ese proyecto, pero se lo hace con un estilo propio de esta nueva administración. Este proyecto, que tuvo como principal objeto el de disminuir en algo la contaminación ambiental, mejorar la movilidad, disminuir el caos en el centro histórico de Cuenca, una serie de promesas y expectativas que se generaron con este proyecto, no es sino hasta el día de hoy un lastre económico para la ciudad, y en cuanto a movilidad los frentistas siguen simplemente siendo perjudicados por esas rieles del tranvía. Creo, Gustavo, que fue uno de los problemas que nos ocupó la mayor parte de tiempo a quienes estuvimos en la cuestión municipal. Y como usted bien dice, pues hay unas personas que están pagando directamente el problema de la instalación del tranvía. Cuando se hizo el traspaso de las autoridades, hubo comisiones en las cuales se les dio los informes, de acuerdo a lo que planteaban los del tranvía, cerca de unos 2 o 3 días de toda la documentación, cómo quedaba, cuál era el camino a seguir, etcétera, etcétera. Es decir, estaban empapados de lo que sucedía.
a lo mejor, como usted bien lo manifestaba, otra forma de afrontar el problema hace que esto paralice. Pero tenemos que ya tomar una resolución. Ya no tenemos que estar hablando del tranvía fue de tal o cual persona, el tranvía es de Cuenca. Y lo que estamos perjudicando es a Cuenca. A tomar las resoluciones, como decíamos alguna vez conversando entre colegas, si hay que seguir juicios y hay que seguir los informes, que sigan. Pero mientras tanto llegamos a funcionar acá. Esto nos va a costar mucho. Alguien decía, y con un ejemplo, discúlpeme usted, decía, cuando uno compra un carro y no lo prende y no le hace circular, el carro se daña y le cuesta más. No podemos tener un equipo de esta naturaleza paralizado ahí. Tenemos también personal que está trabajando, pero ¿trabajando en qué? Son gastos que nos cuestan a la ciudadanía. Y yo pido de la manera más cordial, pues que pongamos en marcha ya lo más pronto posible y los diferentes juicios, los diferentes documentos que tengan que presentar y que se haga, llegará y tendrá que ser juzgado de acuerdo a la gravedad del caso o el incumplimiento de quienes no lo hicieron a tiempo. La administración actual ha estimado que hay casi 2.000 frentistas que tienen pequeños comercios a lo largo de la ruta del tranvía. Lanzó una iniciativa denominada Voy a la Ruta, en la cual se dijo interactuarían varias entidades municipales, incluyendo Control Urbano, para tratar de incentivar el consumo. ¿Ha visto usted algún resultado? Bueno, no he visto todavía, pero le digo, cuando estuvimos en Control Urbano teníamos uno de los problemas fuertes, que era que no estaba previsto la cuestión de acceso vehicular a las viviendas o edificios que lo habían hecho dentro de la planificación con los permisos respectivos. Y entonces, un momento que se quitaba la cuestión esta de aquí, del acceso a la vivienda, el problema se agravaba porque no había un parqueadero de borde para decir pueden dejar ahí los vehículos. Eso hacía que inclusive muchas personas empiecen a abandonar y le dejen al centro histórico pues desolado, ¿no? No se tomó en cuenta. Inclusive también hay otras cuestiones que el rato de pasar, las aceras o los espacios que tenían para parqueaderos se redujo tremendamente, y lo cual imposibilita la inversión. La gente ha perdido mucho dinero, en eso hay que ser claro, porque son edificaciones que casi no van a adquirir algunas personas porque el mismo problema de accesibilidad tienen En otros temas relacionados con control urbano y hablando un poco de su experiencia, ¿cuáles fueron los más complejos de manejar? Recordamos que algunos de los que, por decir de alguna manera, les sacaban canas a usted eran la instalación del famoso Playland Park en cada festividad. Bueno, tuvimos algunos encontrones definitivamente, porque lo que nosotros pedíamos era que haya un lugar en el cual preste todas las comodidades, que les preste toda la seguridad y que además de eso no interrumpa el tráfico. Y es por eso que veíamos espacio que les decíamos en tal lugar, pero ellos no querían, ellos querían, si era posible, alguna vez con el señor Tusset, que era el que venía a hacer los jueces, decían mejor, ¿por qué no hacemos una cosa? Pues tumbemos los árboles y todo, y a Don Calderón pongamos de lado y ustedes tengan el centro. Me decía, no, es que lo que pasa que viene gente, y era un problema porque no era el Playland Park, venía con toda una movilización de personas, de ventas de alimentos que se ubicaban en diferentes lados. Eso fue duro, inclusive no le permitimos a costa de lo que nos podrían decir, pero muchas personas y la misma ciudadanía pudo tener la tranquilidad definitivamente de no tener este tipo de negocios que lo pueden hacer, en general para las festividades de la ciudad eran complejos. Totalmente, le digo, nosotros trabajábamos con un mes de anticipación revisando porque tenían que sacar los permisos y teníamos que ir a ver si es que el espacio que ellos ponían estaba cumpliendo. Y una vez que estaba instalado teníamos que ir a ver si tenían servicios sanitarios. Este es otro de los problemas que a veces uno no se fija. Ponen el negocio y la cuestión de servicios higiénicos queda completamente al margen. Habría los problemas estos complejos también de las ferias que se creaban por doquier. Cada uno venía y en espacios que ellos venían viendo, orillas, márgenes de río, querían colocar ahí y le pintaban. Entonces cuando decían levanten el plano, íbamos a ver, decíamos no los damos, y entonces empezaban a criticarnos que el control urbano se demora, que somos dueños de la ciudad, etc. Pero bueno, estuvimos... Acaba de generar problemas una iniciativa de este tipo, hecha sin duda con las mejores intenciones, la de rescatar esto que le llaman ahora patrimonio inmaterial, la fiesta de la luna, que ya Raimi terminó la Plaza de la Madre con ganado. Yo en esto les debo decir, y
Y me duele, digo, porque hay personas que siguen laborando desde mucho tiempo en el Consejo Provincial, en el gobierno provincial, y saben de los trámites que hay que hacer. Inclusive se les ha dado una guía de trámites, porque ellos pedían y han pedido para varios actos, el anterior prefecto, y se les decía con 30 días. En definitiva, hay que ver, ¿no? Tiene que control urbano revisar qué tipo de espectáculo, qué tipo de feria, etcétera, para darle la garantía. No es cuestión de que vayamos en contra de una tradición, no. Por ejemplo, hay cosas que están establecidas y el control se viene dando, por ejemplo, el pase del niño viajero. Esto es una cuestión cultural que hay que ir implementando, para que ir mejorando. Pero no podemos de la noche a la mañana ocupar espacios que a lo mejor no presten la garantía. Y aquí una circunstancia. Cuando se hizo algunos shows en el tiempo anteriormente con nosotros en la Plaza de la Madre, se comprobó que la estructura, porque en la parte baja y la cuestión esa de garaje, que había riesgos por la cuestión de vibración. Entonces se puso que, por favor, para hacer un acto de eso tiene que verse la cantidad, la carga que va a soportar lo mismo, porque en un momento dado puede darse una tragedia y somos responsables quienes dan esto y también los organizadores. En ese sentido, pedirles que hagan con anterioridad, que revisen y que no solamente, digamos, de un momento al otro ocupemos espacios porque es un hecho cultural, es un hecho artístico. Es decir, yo creo que todo acto que realizamos es por mejorar, por darle una vivencia a la ciudad, pero hagamos en los espacios en los cuales están permitidos y prestemos las garantías necesarias. ¿Cómo pueden estar en un espectáculo de estos tanques de gas al lado de cocinas sin la seguridad? Entonces, aquí ¿quién tiene que entrar? Tiene que estar el cuerpo de bomberos revisando esto de aquí. La movilidad, ¿no es cierto? Tiene que estar remoto, tiene que estar Guardia Ciudadana para darle seguridad. O sea, trabajemos conjuntamente, hagamos de Cuenca que sea ordenada, que hagamos las fiestas respetando cada institución. Y no es cuestión de que el uno me da o el otro no me da, no. Aquí hay que trabajar conjuntamente. Eso es fundamental. Ahora, muchas veces, arquitecto Álvarez, esta discontinuidad que trae este régimen democrático que tenemos también, desgraciadamente, trae discontinuidad en políticas. Bien valdría la pena aprovecharse de la experiencia pasada para no comenzar en cero, pero en muchos ámbitos eso es lo que sucede. ¿Qué opiniones puede dar usted en cuanto a la organización de festividades de Cuenca, en cuanto al control urbano? Me refiero con la experiencia que usted ha tenido, allí se experimentó, en muchos casos con éxito, en otros también hubo fracasos, pero hay temas que siempre están en discusión, como la peatonalización de ciertas calles, por lo menos durante las festividades, el cambio en horario de funcionamiento de los bares. Antes que nos demos cuenta, la administración de Pedro Palacios va a estar ya administrando también las primeras festividades de noviembre. Por la experiencia debo manifestarle que ya se tiene más o menos un cronograma de actividades que se realizan, de eventos que van a hacerse y que muchas veces esperan un poco al último para los permisos, pero hay que controlar perfectamente estos eventos, hay que darle toda la seguridad y más que todo lo que sucede es que especialmente en actos donde que hay concentraciones, cuestiones masivas, por ejemplo, cuando se presentan en estadios estos cantantes internacionales, hay que pedir el aforo, no se puede poner una cantidad de personas que cree el propietario. Otra de las cosas... Este tipo de espectáculos posiblemente van a incrementarse, pues se han tomado medidas tributarias para reducir la enorme carga de impuestos que tenía. Por tanto, hay que pensar que probablemente va a haber mayor oferta de espectáculos. Indudablemente, pero eso también conlleva, ¿no es cierto?, a toda la cuestión de movilidad, la cuestión de zonas de parqueo, la cuestión de venta, de movilidad, que hay que ir controlando y viendo la cantidad de personas que están ahí. La otra parte que me preguntaba Gustavo se me fue. Era sobre el cambio de horario de funcionamiento en bares. Le digo, una de las cuestiones que hacía también el cambio de autoridades hace que haya un letargo en esto. Yo creo, y es muy personal esto, que cuando se entra en esto, por lo menos quienes están ahí deberían quedar por lo menos unos 2 o 3 meses para que la nueva persona que va a hacerse cargo vaya conociendo. No es cuestión ya del celo, la persona que tiene que salir va a salir, ¿no es cierto? Pero hay que dejar
indicando o cómo queda la cuestión. Esto es fundamental. El puesto no tengo que llevarme yo todos los documentos tienen que quedar para que en el futuro administrador vaya conociendo la conversación, el diálogo, va a hacer que la ciudad haya una continuidad, haya un mejoramiento. Son años que uno pasa conociendo definitivamente qué es lo que pasa en la ciudad y un rato se corta ese hilo umbilical. Yo creo que es bueno que vayamos trabajando y pues de parte de quienes hemos estado en el gobierno municipal y personalmente estoy presto para los diálogos que quieran, para conversar, para indicar. Yo creo que la experiencia es fundamental. La ciudad va creciendo con la experiencia que tenemos. En concreto, ¿qué piensa usted sobre los horarios de funcionamiento de bares? Hay por allí una propuesta un tanto extrema que la hizo en campaña Jorge Yunde, el alcalde de la capital, que dijo que iba a hacer todo lo posible por eliminar totalmente el horario de funcionamiento, que él quería una ciudad viva también en la noche, a la altura de lo que sucede en las grandes capitales del mundo y de América. Bueno, yo creo que hay las dos partes, ¿no es cierto? Cuando se quita todo esto le da una seguridad a las personas participen con su familia, pero también tenemos que ver que hay personas que tienen un negocio y que viven. Yo creo que hay que llegar a buscamos nosotros un centro histórico vivo, de que la gente habite el centro histórico. Claro. En esta situación se crean actividades incompatibles. Ahora yo creo que, por ejemplo, si se pone un horario y en el cual se hace un seguimiento de las actividades que tiene que hacer, el control del tipo de bebida, ¿no es cierto? Yo creo que puede compartir perfectamente con el hecho familiar. Yo puedo ir con mi familia sabiendo que aquí hay un bar donde puedo tomarme un refresco, donde que no tengo cuestión de gente alcohólica. En ese sentido, yo creo que hay que hacer un control. Tienen que vivir los dos. Hay una juventud que un rato nos van a caer y decir que le estamos prohibiendo todo el hecho, pero tampoco podemos pensar que pueden amanecerse 4, 5 de la mañana, donde que definitivamente a veces ya con la cuestión del alcohol, pues ya cometen otro tipo de actitudes. Queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al arquitecto Carlos Álvarez, exdirector de Control Urbano del municipio de Cuenca.